Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. En este video vamos a hablar acerca de los vasopresores e inotrópicos. En cuanto a la historia, tenemos que su identificación temprana y su aislamiento se basó en plantas y glándulas endócrinas. En 1887 se extrajo de la planta Ephedra cínica la efedrina. Sin embargo, esta ya había sido utilizada varios años atrás. A finales del siglo XVII se observó que una secreción emitida por la glándula suprarrenal producía contracción arterial y aumento del latido cardíaco. De la misma manera, una secreción emitida por la glándula pituitaria tenía actividad vasopresora, a las cuales luego se les denominó epinefrina y vasopresina respectivamente. En 1910 se aisló por primera vez la dopamina por Barger y Ewins, quienes observaron su potencial vasopresor. En 1970 se aisló la noradrenalina por von Euler, a quien se le otorgó el premio Nobel. Muchos de estos simpático-miméticos se derivan del compuesto original, que es la beta-feniletilamina. Varias de estas drogas se les conoce como catecolaminas. La diferencia está en que existe la sustitución del grupo hidroxilo en los carbonos 3 y 4 del compuesto original. El ejemplo más básico de las catecolaminas es la dopamina, en las cuales es el precursor de la noradrenalina y de la epinefrina, las cuales serían el sustrato de la acción de la dopamina beta-hidroxilasa. En cuanto a la epinefrina y la norepinefrina, tenemos que estos son derivados de la feniletilamina. De igual manera van a contener van a contener la sustitución del grupo hidroxilo en el carbono 3 y 4. La falta de sustitución del grupo nitrilo va a disminuir la actividad beta que tienen estos dos componentes, a excepción de la isoproterenol, el cual tiene una cadena larga de sustitución lateral en el grupo nitrilo, que le otorga la beta selectividad. Igualmente, la dobutamina tenemos una cadena larga en el grupo nitrilo, que también le otorga la beta selectividad. En cuanto a la efedrina y la fenilefrina, tenemos que estas no son consideradas catecolaminas, ya que no tienen la sustitución de los carbonos 3 y 4 por los grupos hidroxilos. La efedrina no tiene ninguna sustitución, en cambio la fenilefrina tiene una sola sustitución, el carbono 4. La falta de sustitución de la efedrina de los grupos hidroxilos en el carbono 3 y 4 van a hacer que disminuya la capacidad de estimular los receptores adrenérgicos. Pero sin embargo, sí mantienen la sustitución en el grupo nitrilo, lo cual va a producir el bloqueo de la oxidación por la monoaminoxidasa y va a producir una mayor duración de la acción. La milrinona, la vasopresina y la levosimendan no comparten similitudes con las drogas simpático-miméticas. La milrinona es una bipiridina metilcarbonitrilo derivado de la andrinona. La vasopresina es una hormona no peptídica que consiste en una secuencia de 9 aminoácidos. El levosimendan es un piridazona dinitrilo derivada. En cuanto a los mecanismos, tenemos que estos actúan aumentando la inotropía y lo hacen de diferentes maneras. El objetivo común es influir en el ion calcio para provocar la interacción de la formación del complejo actina-miosina. Por lo tanto, por ejemplo, los beta-agonistas y los inhibidores de la fosfodiesterasa lo que hacen es logran el aumento mediante la actividad aumentando la actividad de la proteína quinasa A. Los sensibilizadores del calcio aumentan la afinidad del calcio por el calcio y para activar la troponina C, lo cual va a hacer que se forme el complejo actina-miosina. En cambio, la digoxina lo que hace es inhibir la adenosina, sodio, potasio, trifosfato, aumentando indirectamente el calcio intracelular. Los fármacos que actúan sobre el receptor beta 1, como la epinefrina, la dobutamina, la dopamina, etc., estas comienzan estimulando el receptor en el sarcolema del miocito, lo cual va a activar la proteína GS
la cual a su vez activa la adenilciclasa y aumenta la formación de la AMP cíclico. Estas a su vez activan la proteína quinasa A, la cual va a actuar sobre los canales de calcio dependientes de voltaje para aumentar la entrada de calcio al citosol y lo que provoca el acoplamiento del complejo actina-miosina, produciendo como efecto final un aumento del calcio en la diástole y un lusotropismo mejorado. En cuanto a la farmacocinética, tenemos que estos medicamentos tienen una vida media corta. Se metabolizan rápidamente, son titulados para obtener su efecto en infusión continua. Ya. Las catecolaminas son inactivadas por la metilación del grupo hidroxilo de la catecol o metiltransferasa. También los monoaminoxidasos catalizan la desaminación oxidativa. Aunque la fenilefrina no es una catecolamina, también es metabolizada por la monoaminoxidasa. La efedrina y la milrinona son resistentes al metabolismo, por lo que estas se excretan en la orina. Ya. El levosimendan, este es metabolizado por compuestos activos que se eliminan lentamente, por lo que sus efectos clínicos se ven hasta una semana después de la interrupción de una infusión. En cuanto a los receptores en los cuales actúan estos medicamentos, tenemos los receptores alfa y beta, los cuales a su vez se van a subdividir en alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3. En este cuadro podemos ver el receptor, la ubicación y la acción que van a realizar. En los receptores alfa 1 lo que hacen, la ubicación por lo general es de la vasculatura periférica. La acción sería la vasoconstricción de la piel, los músculos, la vasculatura renal y mesentérica. Los alfa 2 se decía que no tiene mucha importancia en estos medicamentos, no actúan mucho sobre el receptor alfa 2, por lo que no sean tratados en este capítulo. Sobre los receptores beta 1, estos por lo general se ubican en el corazón. Sus acciones van a ser el inotropismo positivo, cronotropismo positivo y lucitropía positiva. En el receptor beta 2 se ubican en el músculo liso bronquial y la musculatura periférica, siendo su acción la dilatación muscular de los vasos esplánicos y renales. En la broncodilatación también produce una estimulación de la glucogénesis del hígado y una disminución del peristaltismo. En el receptor beta 3, esto está ubicado en el adipócito, su función será la lipólisis. Ya. La epinefrina. La epinefrina es un simpático mimético natural, la cual tiene una actividad agonista adrenérgica no selectiva. Esta se forma en las células cromafines de la médula suprarrenal, de la cual es secretada como respuesta al estrés. Actúa sobre los receptores alfa, beta 1 y beta 2. Es de elección en el shock anafiláctico y en el paro cardiorrespiratorio. Bueno, como dijimos, la epinefrina es de elección en la anafilaxia y en el paro cardiorrespiratorio. En la anafilaxia lo que produce es una vasoconstricción por su acción sobre el receptor alfa, produce una vasoconstricción de las arteriolas pequeñas y los precapilares, lo cual va a producir un aumento de la presión arterial media y va a disminuir el edema de la mucosa. También tiene una acción sobre los receptores beta, lo cual va a producir una broncodilatación y una estabilización de los mastocitos, disminuyendo de esta manera la liberación de histamina, la triptasa y otros mediadores de la inflamación. En el paro cardiorrespiratorio se puede utilizar dosis de 1 miligramo cada 3 a 5 minutos, lo cual aumenta la presión arterial media y aumenta la perfusión cerebral en cada contracción torácica. Ya. La epinefrina tiene otras indicaciones, como por ejemplo en el asma, por su acción en los receptores beta 2, en los cuales produce una broncodilatación, en la hipotensión asociada a bradicardia por su acción en los receptores beta 1, produciendo un cronotropismo y una prolongación de los efectos anestésicos locales por su acción alfa, como mecanismo es una vasoconstricción. Los efectos van a depender de la dosis. En dosis bajas de 0.01 a 0.05 microgramos por kilo tiene una acción beta y en dosis más altas va a tener una acción alfa. La epinefrina, se puede administrar en infusión continua, en bolo, inhalación e infiltración. La infusión intravenosa se puede dar una dosis de 0.02 a 0.03 microgramos por kilogramo por minuto. En la hipotensión moderada, es decir, una hipotensión en la que la presión arterial media esté de 60 a 40 milímetros de mercurio, se puede dar una dosis de 5 a 10 microgramos en bolo intravenoso.
La dosis intramuscular será de 0.3 miligramos inyectadas en el vasto lateral. En el asma, la dosis será de 0.3 a 0.5 miligramos en el adulto y en el niño de 0.01 miligramos por kilogramo. Y ya. En cuanto a los efectos adversos, la efedrina tiene varios efectos adversos por su acción en los diferentes receptores. Por ejemplo, tenemos la hiperglucemia por su acción en los receptores beta 2, lo cual produce un aumento de la glucogenólisis hepática, provocando una reducción de la captación de la glucosa en los tejidos, también una inhibición de la secreción pancreática de la insulina. La hipocalcemia, debido a una mayor absorción del potasio en el músculo esquelético, secundario a la estimulación de los receptores beta 2 de igual manera. Se dice que una infusión de epinefrina de 0.1 microgramos por kilogramo por minuto va a reducir la concentración plasmática de potasio por aproximadamente 0.8 mil equivalentes por litro. La acidosis láctica. Esta es debido a la inhibición de la piruvato deshidrogenasa que hace que el piruvato se desvíe el lactato. No necesariamente nos va a indicar un mal pronóstico. También puede producir una isquemia miocárdica debido a la hipertensión, la taquicardia y la inotropía aumentada, lo que también aumenta la demanda de oxígeno del miocardio. Ya. El siguiente fármaco es el isoproterenol, el cual es un simpático mimético sintético con actividad beta-adrenérgica no selectiva. Se usaba inicialmente por inhalador en el asma y el broncoespasmo. Actualmente su uso está indicado en la bradicardia significativa, la estimulación cardíaca, hasta que se obtenga la estimulación cardíaca. Los procedimientos electrofisiológicos, sobre todo para la estimulación de la arritmia subyacente, para tener un mejor mapeo de la arritmia y poder realizar una ablación más exitosa. Ya. La noradrenalina. En cuanto a la noradrenalina, tenemos que es un simpático mimético natural, la cual tiene una afinidad alfa 1 y beta 1. Es el neurotransmisor primario del sistema nervioso simpático. Se liberan las terminaciones nerviosas postganglionares simpáticas. El 10 al 20% de las catecolaminas de la médula suprarrenal corresponde a la noradrenalina. Lo que produce es un aumento de las resistencias venosas vasculares sistémicas, un aumento de la presión, disminución del gasto cardíaco por aumento de la resistencia de la eyección ventricular. Se da una disminución también del flujo sanguíneo renal, mesentérico, esplánico y hepático. Es de elección en el shock séptico. En algunos casos, la disminución de la perfusión esplánica se asocia con una mejoría de la perfusión gastrointestinal, lo que sugiere una redistribución del flujo sanguíneo en el intestino. En cuanto a los efectos adversos de la noradrenalina, tenemos que puede producir la hipertensión con isquemia cardíaca. Ya. También una vasoconstricción sistémica que puede afectar la perfusión del intestino y otros órganos, lo que resulta en disfunción orgánica y acidosis metabólica. Como dijimos que a veces la disminución de la perfusión esplánica se va a asociar con una mejoría en la perfusión gastrointestinal. La dopamina. La dopamina es sintetizada en el riñón, por lo tanto tiene efectos natriuréticos y diuréticos. Es un importante neurotransmisor en el sistema nervioso central. Es una catecolamina natural que actúa sobre el receptor beta 1, alfa 1 y D1. Tiene acciones, puede producir taquicardia, taquiarritmia e isquemia miocárdica, también una disminución de la perfusión esplánica y isquemia intestinal. Se ha demostrado que en pacientes que utilizan fenitoína puede producir una hipotensión y una bradicardia. Ya. En cuanto a las dosis, la dopamina, su acción va a depender de la dosis que se utiliza. Por ejemplo, en dosis de 0.5 a 3 microgramos por kilogramo por minuto va a activar el receptor D1, lo cual va a producir va a actuar sobre la vasculatura renal y mesentérica. De 3 a 10 microgramos por kilo por minuto actúa sobre el receptor beta 1 que aumenta la liberación de la noradrenalina. Y mayor a 10 microgramos por kilogramo por minuto actúa sobre el receptor alfa que produce una vasoconstricción periférica generalizada. Ya. El siguiente fármaco es la dobutamina. La dobutamina es una catecolamina sintética de acción directa, el cual es de elección en la evaluación no invasiva de la enfermedad coronaria, el ecocardiograma con dobutamina. Ya. El tratamiento es utilizado para el tratamiento a corto plazo de la insuficiencia cardíaca congestiva.
Se ha demostrado que es superior a la dopamina en pacientes hemodinámicamente inestables después de cirugías cardíacas, ya que va a reducir las presiones de llenado cardíaco y las resistencias venosas periféricas y también produce menor taquicardia que la dopamina. Ya. La dobutamina produce un aumento de la contractilidad miocárdica y una eyección ventricular mediada por sus efectos beta 1. Reduce las resistencias vasculares sistémicas mediante una combinación de vasodilatación directa y una disminución refleja en el tono vascular simpático. También va a disminuir las presiones de llenado cardíaco y las presiones venosas, las resistencias venosas periféricas. Bueno, la milrinona. La milrinona es un inhibidor de la fosfodiesterasa tipo 3. Produce un aumento del índice cardíaco debido a la reducción de la presión arterial, de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo y las resistencias venosas periféricas. Este puede producir taquicardia, pero en menor cantidad que la dobutamina. Es de elección en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica sometidos a bypass cardiopulmonar. Se ha demostrado que también puede mejorar el flujo después del injerto de la vena safena. Su efecto adverso es la hipotensión arterial y la fibrilación auricular. ¿Sí? Ya. La dosificación intravenosa se inicia con una dosis de carga de 20 a 50 microgramos por kilo durante 10 minutos, seguido de una infusión de 0.2 a 0.75 microgramos por kilo por minuto. Debido al alto aclaramiento renal que tiene la milrinona, se debe ajustar la dosis en pacientes con daño renal. Ya. La fenilefrina. La fenilefrina es un agonista sintético alfa 1 que produce vasoconstricción cutánea mesentérica esplánica renal dependiendo de la dosis que se utiliza. Produce una vasoconstricción arterial sistémica, lo que produce un aumento de la presión arterial media con una bradicardia refleja. También puede producir una vasoconstricción pulmonar e hipertensión pulmonar. Su uso tópico se puede usar tópicamente como descongestionante nasal, como midriático y también en algunas cirugías para disminuir control del sangrado. Se dice que su uso tópico no puede superar los 0.5 miligramos, en adulto y siempre tiene que estar monitorizada la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Puede producir una bradicardia severa, una sistolía breve en dosis muy altas. La vasopresina, como ya dijimos, es una hormona no peptídica sintetizada en las neuronas de los núcleos paraventriculares y supraópticos del hipotálamo. Se puede utilizar como infusión intravenosa continua en una dosis recomendada de 0.01 a 0.04 miligramos, ya que en un estudio sugirió que dosis mayores a 0.04 van a traer complicaciones cardíacas. Ya. En pacientes con shock séptico se puede utilizar dosis bajas de la vasopresina, lo cual va a producir un aumento de la presión arterial sistémica y de la resistencia vascular, pero no va a alterar la resistencia vascular pulmonar ni las presiones de llenado cardíaco o índice cardíaco, por lo que se sugiere que se utilice una dosis de 0.03 unidades por minuto. En la hipotensión intraoperatoria se puede utilizar un bolo de 1 o 2 unidades, produciendo un efecto de corta duración. Se potencia su efecto antidiurético, con carbamazepina, con la interacción con carbamazepina, clorpropamida y fluorocortisona. Bueno, la efedrina. La efedrina es un agonista sintético alfa, beta 1, beta 2 y tiene acciones directas e indirectas. Este puede ser administrado como bolo intravenoso de 5 a 10 miligramos. Puede producir taquifilaxia en las dosis repetidas. Lo que produce es un aumento de la presión sistólica y diastólica y de la presión arterial media, aumento de la contractilidad miocárdica y del gasto cardíaco. Está indicada en la hipotensión leve, la bradicardia asociada a la anestesia general o regional. Las dosis altas pueden producir una hipertensión y una taquicardia. En pacientes que tienen
hipertrofia prostática benigna se ha visto que puede llegar a producir una retención urinaria. Por último tenemos la digoxina. La digoxina es un glucósido cardíaco, el cual en la actualidad ha sido reemplazado debido a su mayor cantidad de efectos adversos, por lo que pasó a ser de segunda y tercera línea en el tratamiento en el control de la frecuencia ventricular, de la fibrilación auricular y la insuficiencia cardíaca. Su índice terapéutico es muy pequeño, por lo que siempre tiene que estar monitorizadas las concentraciones plasmáticas. La digoxina. La digoxina tiene un efecto inotrópico positivo que está dado por la inhibición de la membrana plasmática, la bomba sodio-potasio TPasa, lo cual aumenta el calcio disponible y va a aumentar y va a permitir que se forme el complejo actina-miosina. Ya. Estos pueden producir también, tiene efectos secundarios como bradicardia sinusal, retrasos en la conducción auriculoventricular y un bloqueo cardíaco de segundo o tercer grado. A continuación tenemos un cuadro en el que podemos observar las drogas y los receptores a los cuales son afines, así como la acción que van a producir. Por ejemplo, tenemos la efedrina, la cual actúa sobre el receptor alfa, beta 1, beta 2 y vemos que tiene nula acción sobre las resistencias vasculares periféricas. La norepinefrina tiene acción alfa, acción beta 1, pero no tiene acción beta 2. ¿Sí? Y las acciones que van a producir. En este cuadro lo que tenemos son las drogas, los simpáticos miméticos y las situaciones en las que podemos utilizar, las dosis en bolo o infusión continua y las interacciones relevantes con las diferentes drogas. Como dijimos, la epinefrina es de elección en la anafilaxia y en el paro cardíaco. Se puede utilizar un bolo, una dosis en bolo de 5 a 10 microgramos hasta 1 miligramo en el paro cardíaco. O la dosis en infusión continua 0.02 a 0.3 por microgramos por kilo por minuto en el caso de una bradicardia severa, hipotensión con bradicardia severa. Bueno, gracias.